Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Le doy la más cordial bienvenida a este nuestro primer programa de el nuevo podcast Prediquemos. Este espacio está dedicado a la consideración de la predicación, el liderazgo cristiano y la teología pastoral. Les habla Pablo Jiménez, decano asociado del programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Pero más que eso, un hermano en la fe que ha dedicado su vida al ministerio cristiano y que ahora desea compartir con ustedes algunas de las cositas que hemos aprendido en el camino. En esta ocasión, claro está, para comenzar nuestro podcast, teníamos que tratar un tema muy importante. Y el tema que vamos a tratar hoy es ¿qué es la predicación bíblica? Vamos a considerar eso después de estos mensajes. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. ¿Qué es la predicación bíblica? ¿Cómo podemos definirla? ¿Cuáles son los criterios que determinan cuán bíblico es un sermón? En esta ocasión, trataré el tema de la predicación bíblica y, en primer lugar, presentaré una definición general del concepto. En segundo lugar, pasaré a discutir con más detalle aquellos elementos que le dan carácter bíblico a la predicación. Comencemos considerando la definición del concepto. De primera intención, la frase predicación bíblica parece redundante. La predicación cristiana es, ante todo, la presentación del Evangelio en fidelidad a las Sagradas Escrituras. De este modo, podemos concluir que todo sermón debe ser bíblico en alguna medida. Sin embargo, a través de la historia, las personas que han estudiado el campo de la homilética han identificado dos estilos básicos de predicación: la predicación bíblica y la predicación temática. La predicación bíblica es aquella que toma como punto de partida para el sermón una porción de las Sagradas Escrituras. El propósito de este tipo de predicación es interpretar el mensaje del texto para los y las oyentes de hoy. Tradicionalmente, se han identificado tres tipos de sermones bíblicos: el sermón textual, el expositivo y el narrativo. El sermón textual es el tipo de sermón que comenta frase por frase uno o dos versículos de la Biblia. El texto bíblico provee tanto la idea central del sermón como las divisiones de su desarrollo. Por ejemplo, un sermón textual sobre Juan 3:16 necesitaría
una idea central y los puntos básicos a desarrollar. La idea central puede ser: Dios desea salvar a la humanidad. Y los puntos a desarrollar: 3. El motivo de la salvación. De tal manera amó Dios al mundo. En segundo lugar, el mediador de la salvación, que ha dado a su Hijo unigénito. Y en tercer lugar, el propósito de la salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como ven, en el sermón textual, los puntos o divisiones principales del cuerpo del sermón salen directamente del texto que estamos considerando. El segundo tipo de predicación bíblica es la predicación expositiva. Un sermón expositivo es aquel que, fundamentado en una unidad literaria de la Biblia, presenta un aspecto del mensaje del texto. Y digo aspecto porque nadie puede explicar todo el significado de un pasaje bíblico en un solo sermón. Nadie puede ponderar todo el peso teológico de una porción de las Sagradas Escrituras en una sola presentación. La extensión del pasaje bíblico no es lo importante en este caso. Lo importante es que el sermón presente algunos de los muchos aspectos que sugiere el texto. Por ejemplo, tomemos el caso de la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas 10, los versículos 25 al 37. Este texto nos sugiere una larga lista de temas. Por ejemplo, ¿qué significa ser prójimo? ¿Cuál es la responsabilidad social de la iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia aquella persona que consideramos diferente, hacia el otro? ¿Cuál es el peligro del legalismo religioso? ¿Y cuán grande es el amor de Dios hacia la persona marginada? Entre muchos otros temas. Un sermón expositivo sobre esta parábola enfocaría en solo una de estas grandes ideas, dejando las demás como semilla para futuros sermones. Está escuchando Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. En tercer lugar encontramos el sermón narrativo. Este es el tipo de sermón donde la persona que predica comunica el mensaje del Evangelio por medio de la narración de una historia bíblica. La persona que predica cuenta una historia bíblica. Al hacerlo, la historia cobra vida ante nuestros ojos y el mensaje del texto se vuelve evidente. En realidad, es un estilo de predicación muy sencillo, se presta en particular para sermones evangelísticos, para comunicar el Evangelio a la juventud y para predicar a la niñez. Tomemos, por ejemplo, el relato de la curación del leproso, que se encuentra en Marcos 1, 40 al 45. Un buen sermón narrativo de propósito evangelístico nos llevará a comprender tanto el sufrimiento del leproso como el amor de Jesús. Al oír la historia, nos involucramos en la misma y de pronto comprendemos que el leproso nos representa. Usted y yo estamos tan necesitados como el leproso. Solo Jesús puede tocarnos. Solo Jesús puede dejarnos limpios. Solo Jesús puede restaurarnos a una vida plena. Ahora bien, otro tipo de predicación, aparte de la predicación bíblica, es la predicación temática. La predicación temática parte de un tema o asunto de interés general, tales como una doctrina o un episodio de la historia de la iglesia. Hace una reflexión sobre el tema a la luz del mensaje de la Biblia y del pensamiento cristiano. El propósito de este tipo de predicación es principalmente didáctico, pues busca que la congregación aprenda más sobre el tema, tome conciencia de la importancia del mismo y actúe a base del conocimiento adquirido. Podemos identificar dos variantes básicas del sermón temático. La primera es el sermón doctrinal. Este tipo de sermón presenta algún aspecto importante de una doctrina de la fe cristiana, es decir, presenta un punto central del cristianismo, tal como es la necesidad de salvación, las consecuencias del pecado o los frutos del Espíritu Santo. Como indicamos anteriormente, el propósito del sermón doctrinal es educativo, es formación
espiritual. Por otro lado, encontramos el sermón sobre problemas sociales. Este tipo de sermón presenta una reflexión bíblica y teológica sobre un tema de actualidad que afecta a la comunidad de la cual usted y yo formamos parte. Algunos temas pertinentes en nuestro contexto serían la discriminación racial, la violencia doméstica o el militarismo, entre muchos otros. El enfoque básico de este tipo de sermón es teológico, puesto que la Biblia dice muy poco sobre nuestros problemas actuales. Es decir, nuestra sociedad confronta problemas tales como el aborto, la contaminación ambiental y el calentamiento global, que la Biblia no trata directamente. Por lo tanto, no existen textos bíblicos que contengan la frase calentamiento global. Sin embargo, encontramos porciones bíblicas que nos llevan a reflexionar sobre el impacto negativo que tiene el pecado en el medio ambiente, tales como Romanos 8, versículos 18 al 24. Esta podría ser la base para un sermón sobre la responsabilidad del creyente hacia la naturaleza. Como vemos, el sermón sobre problemas sociales entra en el área de la ética y la moral cristiana, y por lo tanto, su propósito oscila entre la formación espiritual y el desafío profético que llama a la acción. Recuerde que tenemos vídeos de conferencias y sermones disponibles de forma gratuita en nuestro canal de YouTube, Dr. Pablo Jiménez. Anteriormente, indicamos que la predicación bíblica es aquella que toma como punto de partida un pasaje de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, esto es solo el primer paso. Para ser verdaderamente bíblico, un sermón debe tener ciertas características adicionales. La idea central de este escrito es que la predicación bíblica ocurre cuando el contenido, la función y la forma del texto moldean el contenido, la función y la forma del sermón. En otras palabras, la predicación es bíblica cuando el sermón está diseñado en forma coherente con el pasaje bíblico que le sirve de base. A continuación, comentaremos brevemente estos tres elementos que hacen bíblica la predicación. El primero es el contenido. Afirmamos, pues, que un sermón es bíblico cuando su contenido corresponde al contenido del texto que le sirve de base. En otras palabras, un sermón ofrece una interpretación válida del texto bíblico. Para poder interpretar adecuadamente el contenido de un pasaje bíblico, es necesario prestar atención a tres elementos importantes. El primero, el contexto social e histórico del texto bíblico. ¿En qué época fue escrito el texto? ¿Qué comunidad lo produjo? ¿A qué comunidad o persona en específico fue dirigido? ¿Cuál era la situación social e histórica de estas comunidades religiosas? En segundo lugar, encontramos el mensaje. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es su argumento? ¿Cuáles son las ideas y los conceptos teológicos claves del pasaje? ¿Cómo podemos interpretar esta porción de forma válida hoy? ¿Cuál es el mensaje del texto para nosotros hoy? En tercer lugar, encontramos el estilo literario. El texto que estamos analizando es narrativo, poético o discursivo. ¿Qué imágenes literarias usa? ¿Qué elementos del texto deben interpretarse en forma figurada? Cuando no se presta la atención debida a estos elementos, surgen interpretaciones erradas. Por ejemplo, en mi país hay un grupo de personas que van al culto todas vestidas de blanco, basándose en la interpretación literal que hacen de Eclesiastés 9:8. Esa es una interpretación equivocada del texto. Recuerde que para más información puede visitar drpablojimenez.com, drpablojimenez.com. En segundo lugar, un sermón es bíblico cuando su función corresponde a la función del texto que le sirve de base. Es decir, un sermón bíblico logra en la audiencia un efecto similar al que logra el texto. Los pasajes bíblicos han sido escritos con diversos propósitos.
Un texto puede consolar, exhortar, desafiar, edificar, llamar a la fe, entre muchas otras cosas. Quien desea predicar de manera bíblica debe aprender a discernir el propósito del texto bíblico y debe procurar que su sermón tenga un propósito similar al del texto. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis fue escrito con el propósito de consolar a la comunidad cristiana que sufría opresión de parte del Imperio Romano. El propósito del texto es dar aliento a la audiencia, llamándola al compromiso con el Dios amoroso y liberador que se ha revelado en la persona de Jesucristo. Un sermón sobre Apocalipsis debe tener, pues, el propósito de consolar a la iglesia, dándole esperanza para el futuro. Ahora bien, un sermón basado en Apocalipsis que provoque miedo en los oyentes traiciona la función del texto. En tercer lugar, un sermón es bíblico cuando su forma corresponde a la forma del texto que le sirve de base. Dicho de otro modo, un sermón bíblico toma en cuenta la estructura literaria de la porción bíblica que le sirve de base. La estructura de un texto bíblico es sumamente importante. Recordemos que es imposible separar la forma del contenido. Por lo tanto, es imposible separar la estructura del texto de su mensaje. Por esta razón, por regla general, el estudio de la estructura literaria de un texto bíblico aclara el contenido. Por ejemplo, si leemos las parábolas de Jesús, notaremos que casi todas tienen un final sorpresivo. El esposo llega cuando menos lo esperan. El samaritano se compadece del judío herido y el publicano es justificado antes que el fariseo. Todo esto habla de la sorpresa que causa la revelación de Dios en Cristo, ya que en el reino de Dios todo es novedoso. Aquí vemos claramente cómo la forma y el contenido de un texto bíblico van de la mano. Por esta razón, un sermón sobre una parábola que tenga un final sorpresivo será más claro e impactante que un sermón con un final tradicional. En resumen, a manera de conclusión, afirmamos que la predicación es verdaderamente bíblica cuando el sermón es un reflejo fiel del contenido, la función y la forma del texto que le sirve de base. La tarea, pues, de quien predica es dejar que Dios hable a través de la exposición del mensaje bíblico. Solo entonces quienes escuchen el mensaje tendrán la oportunidad de encontrarse con el Señor de la vida por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.